¿Todo bien? ¿Todo bello? ¿Todo bonito? Momentín. Listo, ahora sí. Tenemos una gran pregunta. Padilla, ¿cuál era la pregunta? Fue que si los genes tienen inteligencia. Listo. ¿De dónde surge la pregunta? ¿Por qué aparece esa pregunta? ¿Qué fue lo que te hizo pensar en esa pregunta? Pues, profe, o sea, después como de tanto que hablamos de los genes y lo de lo que se hereda y lo de los genes dominantes, entonces, pues debe como haber algo que haga que, digamos, no salga algo mal cuando... Entonces, no sé si me hice entender. Más o menos. Pero, o sea, que se provoquen daños, por ejemplo, que se provoquen enfermedades, como el cáncer. Sí, profe, o sea, cómo hacen los genes para saber qué no hacer. Listo, muy bien. Es una pregunta realmente muy difícil para, pues no solo para mí, sino para la biología en general, ¿no? Porque, pues, como nosotros sabemos, los genes son unos fragmentos de ADN que se agrupan y permiten constituir todo, ¿no? Entonces, los genes en sí mismos se constituyen en nuestra base genética. Te recomiendo un libro, espérame, voy a compartir pantalla, que puede ayudarte a responder algo de eso, que se llama El gen egoísta. ¿Listo? Un libro muy importante del 76, creo que es este texto, no recuerdo bien, eh, escrito por tal vez el biólogo más importante que existe el día de hoy, en el mundo contemporáneo hasta el día de hoy, que se llama Richard Dawkins. ¿Sí? Acá vemos a Dawkins. Él fue el que escribió ese libro del gen egoísta. Este libro del gen egoísta es un libro muy importante porque en este libro nosotros vemos, o bueno, él nos muestra más bien, cómo probablemente pueden funcionar algunos genes y efectivamente plantea la idea de que los genes pueden llegar a tener una especie extraña para nosotros, pero sin duda alguna de inteligencia, porque en qué momento los genes pueden tomar la decisión de volverse, o bueno, de producir células de cierto tipo o de otro en alguna parte del cuerpo o de crecer o no. Sí, es algo muy, muy complejo. Entonces, lo que él dice, bueno, digamos que habla desde dos cosas muy importantes. En el libro se centra muchísimo en los genes, obviamente, cómo es que esos genes empiezan a actuar entre sí. ¿M? Eh, Va a ser muy importante tener en cuenta cómo se escribe la palabra gen en inglés. Gene, gen, viene de la palabra génesis, origen, ¿sí? Obviamente la palabra gen no la creó Richard Dawkins. ¿Quién creó la palabra gen, muchachos? Eso ya lo saben ustedes. Pues para designar a los ¿Entender? genes. Mendel, ¿sí o no? Entonces, Mendel es quien tiene como tal esta palabra, la crea, y a partir de eso la biología empieza a tenerla porque se da cuenta que los genes que había planteado Mendel sí existen, ¿sí? Y entonces, él en este texto pues habla principalmente de los genes, cómo aparecen los genes, qué dinámica pueden llegar a tener los genes, ¿listo? Pero también habla a partir de este texto, plantea una nueva estructura que hace Diego tenía muy en cuenta, ¿listo? Que se llaman a ver, voy a ponerlo acá, chin, chin, sobre esta. Ay, digamos que es una
M. ¿Listo? Los memes. ¿Qué hemos escuchado sobre los memes? Alguien que me diga para ustedes qué es un meme. Cuando escuchan la palabra meme, ¿en qué piensan? ¿No era lo de la cultura, algo así? Es que No, 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 la- pero cuando piensas en meme, lo primero que se te pasa por la cabeza que es, ven, a ver, busquemos eh, acá que sale, meme. Si nosotros buscamos en Google, ¿qué sale de memes? Pues, profe, a mí se me viene a la cabeza como una imagen con una frase, pues, que completa el meme. ¿Se sienten así como Messi? Muy bien. Entonces, los memes para Richard Dawkins, ¿cierto? Son estructuras culturales, que era lo que estaba diciendo ahorita una compañera, él la tiene clara, eh, que se heredan mucho más rápido que los genes. Por ejemplo, los memes se reproducen tan rápido que en este momento el profe Miguel hablando, diciéndoles esta información, está reproduciendo memes oralmente de forma cultural. Eso es una forma de entender cómo es que culturalmente estamos establecidos, ¿sí? Entonces, mientras Richard Dawkins en el gen egoísta dice, por un lado, que los genes nos dominan, por otro también dice que los memes, que son las estructuras culturales que los humanos creamos, humanos, no, los únicos conocidos hasta el momento que hemos estudiado esa forma de estructura de los memes, ¿sí? Eh, somos los humanos. Entonces, vamos a ver que ese proceso cultural es el que nos permite desarrollar todo el desarrollo social que tenemos hasta el momento de hoy, ¿sí? Entonces es muy importante, muchachos, entender que culturalmente nosotros también estamos determinados, pero eso es de origen biológico también. ¿Quién creó la cultura? ¿Quién creó el lenguaje? ¿Quién creó las formas de comunicación? El humano. El nosotros, humano, pero ¿en qué parte del cuerpo humano o qué? El cerebro. Cerebro. ¿Y el cerebro quién lo creó? Los genes. Los Las genes. células. ¿Sí? Listo, las células, obviamente, pero ¿quién creó las células? Y si nos vamos al origen, pues vendrían siendo los genes. Ahora, ¿los genes de qué están hechos? De ADN. De ADN, muy bien. ¿Y el ADN de qué está hecho? Ácido desoxirribonucleico. Ese es el nombre, sí, pero ¿de qué está hecho el ADN? Uy, células. no, porque el ADN es mucho ARN. más Átomos. pequeño que una célula. Átomos. Átomos, profe. Nucleótidos, dicen por allá. Y los nucleótidos están hechos de, ahora sí, lo que estaban diciendo, Adenina, guanina, átomos. citosina y Bueno, sí, son bases nitrogenadas, nos podemos ir reduciendo. Entonces, si nosotros empezamos desde esa, vámonos al revés, ¿listo? Pero lo más pequeño son los átomos y asimismo, los átomos están constituidos, ¿cierto? Por hadriones, por ejemplo, que son los que conforman los protones, ¿cierto? Por la energía quarks, micropartículas y así hasta lo más mínimo que se ha conocido. Para eh, algunos físicos plantean la siguiente postura y es que nosotros somos, o sea, los humanos y los seres vivos en general, somos lo que hicieron los átomos para estudiarse a sí mismos, o sea, para estudiar el universo y todo lo que constituye. Pero si nosotros no paramos en la perspectiva del gen egoísta de Dawkins, a la pregunta que hace Padilla, si los genes tienen inteligencia, Dawkins dice, eh, nosotros somos lo que los genes quieren que hagan. Mejor dicho, los seres vivos no están sencillamente sobreviviendo porque quieren vivir y ya, no, sino que los seres vivos somos unas máquinas, entre comillas, que hicieron los genes para poder sobrevivir. Si ustedes se dan cuenta,
lo que tenemos en común todos los seres vivos, incluso algunos organismos que no son considerados seres vivos, o mejor dicho, esa es la pregunta, ¿qué tenemos en común los seres vivos como tal? Que tengamos todos, todos y cada uno de nosotros, incluso los virus que no son considerados seres vivos, ¿qué tenemos en común? ADN. ¿Cuerpo? Bueno, cuerpo como tal, no sé, los virus, no sé si eso se Sí, pueda llamar un cuerpo, porque pues eso son una cápsula, es una cápsula de virus. Digamos que profe. no. ¿Qué? Em, Hola. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué tenemos en común todos los seres vivos e incluso los virus que no son considerados seres vivos? ¿Los genes? Genes. Tenemos ARN o ADN. Todos tenemos material genético. Entonces, Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, en ese libro que te digo que te recomiendo para que puedas entender lo que estamos hablando, en ese texto, él dice que nosotros, los seres vivos, somos las máquinas, somos las máquinas que crearon los genes para poder sobrevivir. Entonces, los seres vivos no somos los que estamos viviendo como tal o sobreviviendo, sino son los genes los que quieren siempre sobrevivir. Son ellos los que tienen ese comportamiento, los que decidieron agruparse con otros genes para formar el ADN, los que se decidieron agrupar o crear muchas células para que entre ellas se puedan agrupar y crear cuerpos, ahora sí. Profe, o sea, digamos, ¿cómo es que se, o sea, cómo te explico? O sea, digamos, cuando no había vida en la Tierra y que ya se empezó a formar, o sea, ¿cómo se crearon los genes? Ujú. Bueno, digamos que es muy difícil llegar a esa pregunta en el sentido del tiempo, o sea, es que eso fue hace 4.300 millones de años acá en la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la teoría principal del origen de los seres vivos en la Tierra? La evolución. Bueno, eso explica cómo aparecieron las especies hasta el día de hoy, pero ¿cuál fue la teoría de origen? O sea, el primer ser vivo. ¿Cómo surgieron los primeros seres vivos? ¿Sí se acuerdan? La Tierra primitiva, planeta en Por fuego. Pues, creo que eran como, les tocaba vivir en el mar, ¿no? Más o menos, pero todavía no. Vamos a hablar de este señor, Alexander Oparin, soviético él. El señor Oparin decía, ojo con esto, que el planeta, ¿cierto? En la Tierra primitiva tenía ciertas características. ¿Cuáles eran las características de ese planeta? Pues miremos acá. No está toda chiquitica esa imagen. A ver, esta está como mejor. Listo. Que tiene ciertas características, ¿no? A ver, acá. Ay, bueno, acá me habían preguntado algo. Ah, bueno, y Valentina me había escrito de los memes ya de herencia cultural. Muy bien, Valentina. Profe, suponiendo que la teoría de la evolución sea cierta, ¿cómo pasaron los Australopithecus a Neanderthalis? Y si, o sea, es para adaptarse, o sea, ¿cómo fue para que los genes se adaptan a la evolución, se adaptaran a la Bueno, más o menos la pregunta es cómo se dio la transformación desde ciertos primates a otros hasta el día de hoy, ¿sí o no? Entonces, primero vamos a entender esta idea de la Tierra primitiva para responder también a esa pregunta de cómo se dio. Entonces, mira, bueno, acá Aleja dice átomos. Esa característica de la Tierra primitiva era una Tierra exageradamente caliente, que tenía muchos volcanes, que tenía lava y tenía agua en forma gaseosa, ¿sí? Tenía vapor. No tenía una atmósfera tan fuerte, entonces había una alta radiación del sol, ahí dice radiación ultravioleta. A partir de los volcanes, en qué estado está la lava?
Plasma. Plasma. Muy bien, Plasma. plasma. Estado plasma. ¿Listo? El estado plasma es más o menos, es muy parecido al estado gaseoso, pero con una inmensa liberación de, de energía. Por eso genera luz el estado plasma, ¿sí? Porque libera mucha energía. Entonces, en ese proceso en el cual se libera esa energía en los volcanes, por la lava que está en estado plasma, se generan corrientes eléctricas, o sea, rayos, así como se ve en la imagen. Entonces Oparín decía, listo, si la Tierra primitiva tenía cierta estructura, entonces lo que podía existir entonces era que eh, hubiesen rayos, ¿cierto? Hubiese mucha temperatura muy caliente porque habían volcanes, había lava, etcétera. ¿Listo? Había dióxido de carbono, ahí está, CO2, había metano, CH4, vapor de agua, ¿listo? Había gases de azufre, allá los vemos en S, SO2, ¿cierto? Dióxido de azufre, ¿listo? De los volcanes. Bueno, aunque acá hace falta algo muy importante. Acá hace falta algo muy importante. ¿Qué hace falta ahí, muchachos? Eso se responde con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el principal átomo que tiene el ADN? O sea, los nucleótidos están conformados por algo que tiene un átomo en grandes cantidades que nos define a nosotros, el ADN, en toda su mitad que tiene. Principal átomo. ¿Cromosomas? No, porque los cromosomas ya son mucho ADN comprimido, mucho ADN. Estamos mirando solo una Hidrógeno. partecita. Bueno, tiene hidrógeno, que son los puentes de hidrógeno. ¿El hidrógeno qué hace? Permite que una hebra de ADN se una con la otra. Hace puentes de hidrógeno. Pero ese hidrógeno, ¿qué átomos une? ¿Qué une ese hidrógeno en la mitad del ADN? ¿El carbono? Bueno, hay carbono, sobre todo en el azúcar, la desoxirribosa, que está allí uniendo el grupo fosfato y crea toda la cadena de ADN. Pero entre ese hidrógeno y la desoxirribosa, ¿qué hay? Mejor dicho, qué es lo que forma el código genético como tal que nos permite a nosotros ser? ¿La base nitrogenada? Ah, principal átomo, ¿cuál es? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Listo? Nitrógeno. Entonces acá, eh, en esta imagen nos hace falta el amoníaco, que era el que estaba ahí también regado. ¿M? Entonces Oparín dice, listo, había amoníaco, había metano, había dióxido de carbono, había vapor de agua, gases de azufre por los volcanes, y eso generó que se crearan estas pequeñas cápsulas que vemos acá al lado derecho, llamadas coacervados. Eso lo dijo teóricamente Oparín. Nunca lo comprobó. Difícil comprobarlo además. Pues tal cual como fue, ¿no? Entonces se llamaban coacervados. Y pues resulta que un día, un muchacho llamado Miller, con su maestro de apellido Uri, dijeron, oiga, lo que hizo Oparín puede ser posible. Y es fácil comprobarlo con un experimento. Experimento que vimos en algún momento cuando vieron clase conmigo. ¿Listo? Hicieron este montaje, muchachos. Entonces, miren lo que hay acá. Cogieron. A ver, ¿por dónde empezamos? La Tierra está caliente en esa época, ¿cierto? Por los volcanes. Esa temperatura, esa alta temperatura generaba que el agua estuviera en estado gaseoso, entonces en vapor. Todo eso, el agua acá filtrada, la metían a este baloncito. En este baloncito tenían gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, ¿cierto? Llegaba el vapor de agua, obviamente, acá, y le ponían electricidad. ¿Por qué electricidad? Porque en esa época había muchas corrientes eléctricas, tormentas todo el tiempo a partir de los volcanes. Como están en estado plasma, pues generan corrientes eléctricas. ¿Listo? Entonces esto empieza a
a reaccionar, le ponen un condensador porque pues se dice que después de mucho tiempo de esos procesos, el agua ayudó a que la tierra se enfriara mucho. Cuando se empezó a enfriar el agua también bajó mucho la temperatura de la tierra. Y acá, en este pedacito llamado colector, al final obtuvieron una sustancia que les dio un premio Nobel de medicina, no de biología, no de física, no de química. Les dio un premio Nobel de medicina. ¿Qué habrán encontrado ahí al final? ¿Qué creen ustedes? Piensen. Una El bacteria. tratamiento para el cáncer. No, pero sí para muchas enfermedades, como la solución a muchas enfermedades. La penicilina. Listo. No, la penicilina fue después. Listo. Fleming es el que la crea. Pero miren, acá descubrieron algo muy importante para responder también a la pregunta de cómo surgen los genes. Y es que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cierto? Son unas sustancias eh, a partir de la proteína, del ADN, perdón, que se empiezan a organizar y empiezan a formar proteínas, ¿sí? Es decir, está el ADN, obviamente esos genes son paquetes gigantescos de bases nitrogenadas de ADN, pero a partir de esos genes, de esos grupos de ADN, se forman aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas y las proteínas forman todo lo que nosotros somos, cualquier cosa. Entonces, a partir de ese proceso, de esa casualidad que planteaba Parín, se crearon los aminoácidos. ¡Ay! No puedo. Se crearon los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, a partir de esa tierra, a partir de todo eso, se forman aminoácidos. Obviamente les dio un premio Nobel en medicina a Miller y Urey porque eh, en esa época no se creía que se pudiera crear así los aminoácidos y eso sirvió como tratamiento para demasiadas eh, enfermedades que, digamos que tenían algunos problemas, sobre todo cuando la gente no producía ciertos aminoácidos. ¿Listo? Ahora, ¿así fue como se creó la vida? No. Es muy difícil saberlo, tocaría irnos hasta devolvernos 4.600 millones de años y verificar cómo funcionó. Ahora, eh, este proceso sí nos ayuda a entender un poco cómo probablemente pudieron surgir y cómo se pueden lograr. Entonces, los genes no es que eh, probablemente hayan aparecido de la nada y ya, sino a partir de esos procesos químicos inorgánicos se pudo formar la materia orgánica, la materia que tiene carbono. Entonces, hay eh, unos procesos, ¿cierto? Donde eh, los genes se pueden reproducir, pueden crear cosas. Ahora, ¿cómo surgen? ¿Cómo surgen los genes? Pues los genes surgieron por un proceso químico que, no sé, casualmente dio origen al ADN como tal, casualmente. A partir de este proceso que explican, puede ser una buena forma de entender cómo probablemente surgen los genes. Podemos saber a ciencia cierta realmente cómo aparecieron, es muy difícil, como les venía diciendo. O sea, realmente es muy complicado porque tendríamos que ver o ir viajar hasta allá, hasta el pasado, pero realmente es casi que imposible saber efectivamente cómo fue que surgieron. ¿Listo? Esa es una muy buena explicación a partir de la Tierra primitiva. Por eso es tan difícil encontrar o creer encontrar eh,
no sé, cómo se generaron las nuevas formas de vida. Es muy difícil pensar eso en otro planeta. Es realmente muy difícil porque la Tierra tiene ciertas características que mantienen a los seres vivos con las condiciones adecuadas para poder vivir como tal, ¿sí? En otros planetas, como Marte, por ejemplo, es muy, 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 muy difícil. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿O muy difícil? Hola, amigos, ¿están ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Esta clase, es la propia clase de espiritismo. Amigos, están los espectros. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están dormidos ya? ¿Qué clase les queda ahorita? ¿Qué clase tienen ahorita? Matemáticas. Matemáticas. No, están con toda la emoción para matemáticas, muchachos. Me encanta esa energía. Fuleros, fuleros. ¿Sí o no? Fuleros para matemáticas. Listo. Entonces, los genes, como tal, aparentemente nos muestran una forma en la cual pueden llegar a ser o presentar algunos rasgos que nos hagan pensar que tienen inteligencia, ¿sí? Pero, bueno, ahorita que nos volvamos a conectar, vamos a ver de qué forma o cuál es la estructura que pueden llegar a tener eh, estos genes. Eh, Vamos a intentar entender un poco cómo se reproducen. Vamos a ver si hoy ya de una nos metemos de one a los cuadros de Punnett, que son muy sencillos, eh, y ver cómo es ese comportamiento. Obviamente después veremos cómo eso hace que se dé la evolución, que va a ser muy importante entender la genética para después ver, claro, han aparecido nuevas especies, así como dice, como comentaba en algún momento Padilla, ¿cierto? Que cómo aparecen los genes, cómo pueden tomar decisiones o ciertas formas, por lo menos, si no toman decisiones entre ciertas formas, para poder existir de